Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según Lucas, capítulo 1, y veremos los versículos 5 al 25. Empezamos nuestra serie de Adviento este miércoles. Adviento es el tiempo del año para acordamos la venida, el Adviento, la venida de Jesucristo a través del vientre de una virgen y todos los eventos que sucedieron y las cosas que pasaron después de su nacimiento. Y al ver hacia el pasado, a esa venida, a esa proclamación de ese Cristo, ese hombre que vino en la cruz, vemos al regreso de ese rey, cuando él regrese para arreglar y poner todo lo mal a bien. El punto de Adviento es que nosotros como seres humanos somos a veces demasiado cómodos, somos criaturas de hábito, somos gente que estamos acostumbrados a la manera de vivir momento tras momento nuestras vidas. Y necesitamos tiempo para disciplinar nuestra mente y nuestro cuerpo, para acordar las cosas del Señor, acordar la venida del Señor. Esa es la razón por la cual tomamos la cena del Señor cada semana. Es nuestro tiempo para proclamar y acordarnos de la muerte del Señor. Así que en este momento, cuando nos acercamos a hacer la serie de Adviento aquí, nos acordamos que es un tiempo de disciplina, es un tiempo de estudio mental, no es un momento de hacer a un lado el mensaje diciendo, ya he escuchado esto antes, ya he escuchado esta historia una y otra vez, como un hombre que ha estado en la fe desde los 5 años de edad. Yo he escuchado estos primeros capítulos de Lucas muchas veces en la temporada navideña, la temporada de Adviento. No debemos de permitir que nos gane la manera de acostumbrarnos a las cosas y que impida el que nos metamos a las profundidades de lo que podemos aprender de Cristo. Esta noche estamos en el Evangelio según Lucas y empezamos donde Lucas empieza. Si tú fueras Lucas, si tú tuvieras que escribir del nacimiento de Cristo, la mayoría empezaría con, no con el libro, sino con la persona de Cristo. Pero Lucas no empieza ahí, y él no empieza ahí por una buena razón. Así que cuando lleguemos a los versículos 17 y por delante, vemos que esto del nacimiento de Juan es una acción, un evento que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina con la proclamación de la venida a futuro de Elías, y el ángel habla de esa profecía, diciéndole a Zacarías que ese tiempo ha llegado, que ese hombre que irá por delante proclamando la venida del Cristo, ya ha llegado ese tiempo. Una de las cosas de las Escrituras es el ver el cumplimiento de las profecías una y otra vez. El pensar por un momento en las profecías hasta en Deuteronomio, cuando Moisés dijo que un profeta vendría como Moisés en Deuteronomio, la serpiente que va a tener su cabeza aplastada por el hijo de la simiente de la mujer en Génesis 3. Hay muchas promesas que están cumplidas en las Escrituras, que hacen a aquellos que están como enemigos o rehúsan la veracidad de las Escrituras,
viéndose como una persona insensata. Con eso dicho, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según la orden indicada a su grupo conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, y a la hora de la ofrenda, a la hora de la ofrenda de incienso, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor, el Señor, un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa, y después de estos días Elisabet su mujer concebió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Que el Señor bendiga la lectura de su infalible palabra. Oremos. Padre Celestial, apodera nuestra mente y nuestro corazón a través de tu Espíritu para ser dirigidos a toda la verdad, que la verdad que tú has mandado a tu Hijo, que Él vino verdaderamente en un evento histórico, y que Dios entrando a nuestro mundo, uniéndose a encarnación, viviendo una vida perfecta, y todo empezó con un bebé, la concepción de un bebé en el vientre de una virgen, y antes de eso con el cumplimiento de la profecía de aquel que vendría a proclamar la venida del día del Señor. Esa es nuestra meditación esta noche. Ayúdanos a ver las maravillas de tu provisión en las vidas de Zacarías y Elisabet. Ayúdanos a caminar en la realidad de aquellas cosas
que los mundanos piensan son ridiculeces. Señor, sea estas verdades fuente de fuerza para nosotros, de tu palabra. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a ser aquellos que están unidos a tu gente. Oramos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los evangelios son una génera literatura interesante entre todo el mundo. En el caso de Lucas es escolar, pero al centro de lo que es el evangelio es un mensaje. Los autores están haciendo un caso por lo que es Cristo céntrico, perdonen el uso de una palabra casi nueva. Aquí de Jesús. Muchos escolares piensan que al escribir aquí Lucas, él dedica su obra a Teófilos, y hay algunos que piensan que Teófilo es una representación o una idea de un estudiante, así como si Lucas estuviera escribiendo esto a un Teófilo, un estudiante verdadero, y sea una persona real o un estudiante. La verdad es que este es un nombre griego. Teófilo es generalmente usado de aquellos que serían estudiantes del idioma y la educación griega. Los que están leyendo lo que Lucas está escribiendo son griegos. Entonces eso trae a mente la pregunta: ¿por qué es que una serie de eventos que están siendo escritas, que van a ser leídas por griegos, empieza con una interacción y unos pasajes que son distintamente judeos? Y especialmente profecía judía. Un leedor astuto como Lucas demostraría que Lucas no nada más está demostrando esto porque es una cuenta histórica y correcta, pero que Lucas ve la importancia de demostrar que estos eventos sirven para demostrar que Cristo es el ungido del Señor, y veremos que Juan el Bautista es aquel que irá para proclamar estas realidades. Empezamos viendo lo que vemos del versículo 5 al versículo 15. Lucas escribe: hubo en los días de Herodes, rey de Judeas, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía una mujer de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando afuera de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No, noten que al comenzar la cuenta de Lucas, cómo es que está la información en una manera escolar, cómo es que
Lucas empieza demostrando que esto empieza cuando era en los días de Herodes, y cómo es que veremos, Mateo también habla de Herodes, pero pocas de los evangelios empiezan tales fechas. Lucas demuestra que es un escolar al enseñarnos un tiempo y periodo en la historia. Podrías ir al internet y buscar Herodes en la historia y ver estos eventos que están sucediendo en tiempo y en el espacio. Zacarías y Elizabeth son de la línea de Aarón, son de la línea sacerdotal, son sacerdotes. Zacarías es un sacerdote ante el Señor, son de la línea de Aarón. Hay mucho que podemos decir desde la línea sacerdotal arónica y la línea de Melquisedec, pero es bueno el ver la misericordia y las grandezas del Señor al usar esos sacerdotes en los tiempos pasados para apuntarnos a Cristo, en sus sacrificios, en el incienso, en todas las acciones ceremoniales que hacían para demostrar la necesidad de la venida de Cristo. Y después Cristo, las profecías culminan al hacer Zacarías estas cosas en el templo, y viene el ángel y le dice: Cristo viene. Y hemos estudiado estas cosas cuando estábamos en Deuteronomio, y la profundidad y las grandezas del propósito, desde el propósito de los vestimientos hasta las acciones de los sacerdotes. Y aquí estamos en el momento de la culminación aquí en la proclamación de aquel que nacerá para proclamar la venida del Señor, la venida del Cristo. El texto que nos da Lucas nos da una gran demostración de estos eventos, y nos dice que perteniente a Elizabeth y a Zacarías, que ambos se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Vemos este título de intachable ante el Señor, muy pocos en las Escrituras. Aquellos como Daniel o Job o Noé son aquellos que caen bajo este título de intachable. Y vemos aquí que estos dos, Zacarías y Elizabeth, son categorizados como intachable. Son aquellos que temen al Señor, que sirven al Señor, que obedecen al Señor, aman al Señor, obedecen sus mandamientos y aman el servicio que hacen al Señor. Y ninguna persona puede con sinceridad decir algo malo de ellos. Nadie podría poner un cargo en contra de ellos, que ellos no habían vivido conforme a la ley que Dios había establecido. Y también es interesante el ver cómo es que Dios escoge a una pareja muy, muy incomún. Lucas nos dice desde el comienzo que Elizabeth no tenía capacidad de tener bebé, que era estéril, y que ambos eran de edad avanzada. Es increíble el ver los paralelos entre Elizabeth y Zacarías y Abraham y Sara. El punto que tenemos esta noche es que Dios escogió lo dudable al propósito, que Dios escogió demostrar su poder, manifestar su poder en estos dos, para que nadie pudiera decir este niño nació normalmente, sino que no pudo haber nacido este niño de ninguna otra manera más que a través de un milagro. Ellos, por todas las cuentas, ya habían pasado fuera de toda la expectación de tal evento, y el ángel viene y les dice que el escogido profeta del Señor que ha de venir va a venir a través de ellos. Noten cómo es que en los últimos meses que hemos estado en Pedro, muchas veces vemos el tema del sufrimiento
cristiano. De hecho vemos el sufrimiento y las dificultades que pasa en el cristiano. Es un tema que está muy frecuente en las escrituras para acordarnos que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Elizabeth, siendo estéril y avanzada en la edad, nos demuestra cómo es que Dios no hace estas cosas por accidente, sino que Él diseña estos eventos. Sin duda Elizabeth ciertamente quería hijos toda su vida, sufrió y veremos cómo es que el Señor en su diseño ha escogido a estos dos con el trabajo de demostrar su poder milagroso al ser los que van a ser usados para que nazca Juan el Bautista. Su obra de sufrimiento para glorificar al Señor, y aparece el ángel ante este hombre en el mismo proceso cuando Zacarías está trabajando, y esta situación donde Zacarías está teniendo este trabajo de ir y quemar incienso, no es por causa de suerte. Leemos en el versículo 9 cómo es que fue escogido por sorteo, pero reconocemos la realidad de que no hay tal cosa como suerte ante el Señor. Dios es soberano sobre esta situación. Y se le aparece el ángel y dice: tu esposa tendrá un hijo y le llamarás Juan. El nombre Juan es interesante. Juan Calvino comenta diciendo que Juan era su nombre probablemente para ensalzar su nombre profético, su lugar ante el Señor, para demostrar su autoridad. El nombre hebreo para Juan significa la gracia de nuestro Señor. Lo llamarás la gracia del Señor. Él es el escogido para declarar la gracia por venir del Señor. Es un buen nombre, apto. Y en el versículo 15 vemos que no debe de beber ni vino ni licor. Él era puesto al lado como los nazaritas. Cuando estamos viendo el voto nazarita, vemos cómo es que había gente que decidían dedicarse hacia el Señor, proclamar que el Señor es toda mi vida, todo mi gozo, y hacían este voto de apartarse del mundo y apartarse como santo ante el Señor, y como las restricciones que tenían, que no podían beber ni vino ni licor, y cómo es que este mismo tipo de consagración está aplicada a Juan mismo. Vemos cómo es que Dios lo separa a él, y dice algo aquí que es un eco de los profetas anteriores y después. Vemos cómo es que dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ese es una de esas verdades, una de esas proclamaciones que es proclamada de los profetas. En Isaías capítulo 9 vemos cómo es que dice que desde antes, Isaías 49 versículo 1, el Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre, del cuerpo de mi madre. Él conoció mi nombre. El Señor, hablando a Jeremías, le dijo: aún en el vientre de tu madre yo te conocí, yo te formé. Antes de que tú nacieras, yo te consagré para ser
un profeta, y el apóstol Pablo dice lo mismo, escribiendo a los de Gálata, diciendo el Señor que me llamó aún antes. Y vemos igual que Juan está siendo llamado como un profeta. Juan el Bautista no era cualquier profeta. Jesucristo proclamó que él era el profeta, un hombre más grande entre los hombres. Su nacimiento y su trabajo, su obra ante el Señor está proclamada. Y viendo del versículo 16 por delante, vemos esta profecía. Lucas 1, 16 y 17 dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Hijo, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel ante Zacarías le dice: no temas, no tengas miedo, yo te estoy dando buenas nuevas, vas a tener un hijo, y ese hijo será apartado para el Señor, consagrado hacia el Señor. Y después el ángel da el versículo, Malaquías capítulo 4, Malaquías 4, versículos 5 y 6: yo mando a Elías el profeta antes del gran día del Señor. Él volverá los corazones de los padres a los hijos. Este es el versículo del que estamos viendo aquí, que el ángel le dice a Zacarías. De la palabra del ángel es lo que sería las últimas palabras que están escritas en lo que es conocido como el Antiguo Testamento. Hay 3 libros que están conocidos como más o menos en el año 500, que serían los más viejos o los más nuevos, aquellos libros que están escritos más cercas a la fecha del nacimiento de Cristo. Malaquías está puesto al fin de lo que es nuestro Antiguo Testamento. Cuando llegas al versículo 6 a Malaquías, el próximo capítulo de la Biblia es el primer capítulo del Nuevo Testamento. Y al hablar el ángel a Zacarías, le dice que él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Zacarías conoce las escrituras, sabe qué es lo que le está diciendo el ángel, que todos aquellos que vean a Juan obrando conocerán que el día del Señor ha obrado, que esos 400 años en los cuales el Señor no ha hablado del cielo a su gente, ya ha terminado, que aquel que ha sido profetizado que vendría ha venido. Me han preguntado en mi vida de aquellos que son estudiosos, eruditas, que me preguntan, usando la palabra como el Evangelio dijo, ¿cómo es que los judíos no supieron que Jesús era el Mesías? La realidad es que sí sabían que Jesucristo es el Mesías. Los judíos sí lo sabían. Esa es la verdad. Sabían demasiado bien y no tenían ni excusa ni pretexto. Las señales y el cumplimiento de las escrituras, los milagros, darle a los ciegos vista. No había excusa. La gente en el tiempo de Cristo no tenían excusa para no reconocer que Él era el Mesías. El mismo rechazo existe en nuestro día con la locura o la payasada de un cristianismo que es minimalista, un cristianismo de decisionalismo,
que se separa del Antiguo Testamento. Leemos este texto, leemos los apóstoles diciendo no hagas eso. Vemos cómo es que estas profecías del Antiguo Testamento están siendo declaradas cumplidas en el Nuevo Testamento. Vemos cómo es, por ejemplo, que vemos estas conexiones entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el hacer ese paso de esos 400 años entre el tiempo de Malaquías a esta proclamación de que vendrá en el poder y espíritu de Elías. Y es por eso que Lucas empieza con Juan el Bautista, que empieza con aquel que proclamará ese gran y buen día, ese que viene en el poder de Elías, el que viene para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, que será lo que Juan el Bautista hará, que viene en cumplimiento de profecías. Y Cristo, que respondió a todas las acusaciones del enemigo con esas palabras: está escrito, está escrito. Si aquellos que escribieron los evangelios van a las escrituras y demuestran las conexiones de las profecías del Antiguo Testamento y nos dicen, mira, esto ha sido cumplido. Si Cristo está ante Satanás mismo y dice, esto está escrito, el poder y la autoridad que vemos dentro de las escrituras y no en ningún otro lugar, veremos honestamente en nuestro tiempo que seremos burlados, se burlarán de nosotros y lamentablemente muchos de los que se burlarán de nosotros se llamarán cristianos. Esta es la realidad en la que vivimos. Este movimiento de liberalización del cristianismo, entre más y más profesantes que se hacen más liberales en su versión de cristianidad, como es que rechazan la autoridad de las escrituras, más y más rechazan e insultan a aquellos que se paran sobre las escrituras, de aquellos que se paran sobre la palabra de Dios, como Lucas lo hace. Esto no es nuevo. Aquellos que mataron al Mesías, aquellos que mataron a Jesucristo, se llamaban hijos de Abraham. Ellos sabían quién eran. Cristo sabía quiénes eran ellos. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 versículo 44, cuando dijo que ellos son de su padre Satanás, no cometan un error, no erren. Aquellos que no se paran en la autoridad, la suficiencia, la soberanía de las escrituras, están haciendo la obra de Satanás. La Biblia no es mítica o alegoría. La Biblia es la palabra autoritaria, suficiente de Dios. Lo que Dios llama en su palabra abominación es categóricamente abominación. Aquellas cosas que Dios dice son así, lo son. Pero regresemos a la historia. Hemos visto a Zacarías y cómo es que el ángel Gabriel ha venido a hablar con él, cómo es que le da buenas nuevas. Zacarías honestamente pareció no creer. Yo puedo admitir en mi corazón que yo más o menos tengo un poco de simpatía y comunidad con Zacarías, empezando en el versículo 18 por delante. Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí
te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, porque por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y les hablaba por señales, y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concebió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Una vez más, al escuchar esta cuenta, la historia de Zacarías, no ha habido palabra del cielo, no ha habido un evento escrito donde un ángel ha hablado con alguien por 400 años. Y aquí está este sacerdote haciendo lo que se supone que es su obra, y aquí está orando, y de repente aquí está un ángel. Podemos más o menos ponernos en los pies de Zacarías, si pasara una situación así. ¿Cómo es que Zacarías, por ejemplo, pensaría que estoy alucinando, estoy soñando? Tal vez no dormí lo suficientemente la noche anterior, tal vez estuve bajo un poquito más estrés de lo normal, pero el Señor hace absolutamente claro que Él espera creencia cuando Él habla. Cuando Zacarías le dice: ¿cómo voy a saber cómo podré saber esto? ¿Cómo puedo tener un hijo siendo que soy anciano? Que mi mujer también es de edad avanzada. Y Zacarías sabía las escrituras, sabía que Abraham tuvo hijos en edad avanzada, el hijo de la promesa, Isaac. Esto no está sin precedente bíblico. El ángel le dice: yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontecerá, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Piensen en qué tan increíble es el Señor. Vemos la falta de fe en Zacarías, y si somos honestos con nosotros mismos, podemos ver que aún nosotros mismos tendríamos un tiempo dificultoso con eso. Y igual como Lucas nos apunta al cumplimiento de las escrituras, cómo es que escribe la profecía, las palabras del ángel, que eran las palabras de Malaquías. La mente de Zacarías debió de haber sido llena, repleta de todos los acontecimientos en la Biblia donde estas cosas sucedieron, todos los eventos que pasan. Pero Zacarías responde con incredulidad, y eso le trae castigo, no condenación, no ira, pero la disciplina, la corrección de Dios. Serás mudo, dice el ángel. Y vemos cómo es que cuando salió no podía hablarles, y la gente supo que había visto una visión. Por causa, vemos cómo es que por causa de la falta de la fe de Zacarías, podemos ver si él, por ejemplo, y vemos cómo es que el Señor obra, vemos cómo es que el Señor obra de manera para demostrar que es Él el que estaba obrando en estas cosas. Si por ejemplo Zacarías hubiera tenido la fe, si él hubiera creído y hubiera salido y le hubiera dicho a la gente: ¿saben qué? Esto sucedió y es verdadero, vi un ángel y me dio una visión, y la mayoría de la gente lo hubieran visto y le hubieran dicho: mira, el Señor
no ha hablado por 400 años. ¿Por qué hemos de creerte a ti? Pero cuando un hombre entra a ofrecer, un hombre que puede, incienso hacia el Señor, un hombre que puede hablar y sale un hombre mudo, obviamente algo sucedió y la gente puede percibir que saben que el Señor ha hecho algo y él está haciendo gestos y hablando con ellos. No más que eso, Zacarías glorifica al Señor. En el versículo 64 él escribe el nombre, su nombre es Juan, y su boca está abierta, y inmediatamente él pudo hablar. ¿Y qué es lo primero que hace? Él no dice, finalmente puedo hablar otra vez. No, él adoró a Dios. Él vio los eventos que Dios ha hecho. Él vio con el pasar del tiempo aún cómo es que el Señor usó su duda para su gloria. Aun cuando Zacarías no tuvo la fuerza de fe para estar ahí y no pudo tener la veracidad, aún así el Señor estaba obrando para glorificarse a sí mismo. Y esta es una mente que tenemos que cultivar dentro de nosotros. Tenemos que cultivar la idea de enfocarnos en las Escrituras y saber que todos los eventos que suceden en nuestra vida tienen que ser sometidos bajo la realidad de la autoridad de Dios. Una y otra vez, seamos nosotros José siendo vendidos a la esclavitud y teniendo estos sueños y estos tratamientos males, aunque seamos Zacarías y somos mudos, Dios es glorificado, y en el día final glorificaremos a Dios diciendo: tu palabra es perfecta, es demasiado alta para mi mente, como el salmista dice, como el profeta dice, sus maneras, su palabra, su ser es más alto que nosotros. A veces simplemente tenemos que ver las Escrituras y creerlos, no nada más a veces, sino todas las veces. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes para fortalecernos en toda tribulación. A 400 años antes de estos eventos, el Señor profetizó quién vendrá, quién apuntará a Cristo, quién proclamará la venida de Dios. El Señor apuntó esta temporada de Adviento a aquel que proclamaría el nacimiento de el Cristo. Y viene esta proclamación, viene el nacimiento de aquel que dirá: viene uno después de mí, el cual yo no soy digno de ni siquiera atar sus sandalias. El cumplimiento de estas profecías, las promesas de Dios de que todos los cristianos llegarán a ser profetas que proclamarán las verdades bíblicas de estos acontecimientos que pasaron en la historia. Es decir, esto pasó y pasó así. Dios declaró que así sucederían, que estos eventos pasarían de esta manera para la gloria de Dios, y por eso pasó. El Señor es el que declaró. Versículos 24 y 25. Elizabeth, dice la palabra de Dios: y después de estos días Elizabeth, su mujer, concebió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Es una meditación muy interesante en el por qué se escondería Elizabeth por 5 meses. Muchos
pensadores y Calvino dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Elizabeth no hizo esto porque estaba avergonzada. No hay duda que estaba feliz. Imagínense, si toda la comunidad de judía sabía que esta anciana está embarazada, habrían muchos que querían venir a ver, muchos que querían venir como de metiches a ver qué es lo que está pasando, y Elizabeth no quería ser el centro de atención, mas ella decidió mejor estar escondida. El ángel proclamó que muchos estarían felices en la venida de su hijo, que se tornarían de sus maneras perversas de vivir hacia el Señor. Hablamos hace rato del sufrimiento, y cuando vemos las palabras de Elizabeth, que el Señor quitó su afrenta entre los hombres, ella pasó por toda una vida de lo que ella vio como afrenta, lo que ella vio como la mano de Dios puesta mal sobre ella, el sufrimiento que pasó ella como aquellas mujeres que no podían concebir en el Antiguo Testamento. Ella lo vio como afrenta, pero el Señor tenía un propósito, el Señor tenía un diseño, y Elizabeth, como Zacarías, adorarán al Señor eternamente por su manera de ordenar perfectamente. Aún la afrenta de la que ella habló, glorificará ella al Señor, porque el Señor es glorificado. Tengamos una mente similar de glorificar al Señor, aun en todas las acciones que pasen en esta vida, aun cuando vemos que es una afrenta, que es una causa de tristeza ante el Señor. Juan Calvino comenta diciendo: seremos gratos ante el Señor por los hijos que el Señor nos ha dado, y aquellos que no tienen hijos sean gratas y adoren al Señor al saber que es el Señor que está obrando de esta manera. Elizabeth habla como una afrenta entre los hombres, porque es un castigo temporal en el cual vemos que en realidad no perdemos nada en el reino. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios? Que el reino de Dios está abierto para todos que han sido recibidos a través de la obra del bebé Jesucristo, de la obra de Jesucristo, el cual será proclamado por este bebé. Esas son las buenas nuevas. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros. No importa si sufren mudez, no importa si sufren afrenta de los hombres como Elizabeth, no habrá pérdida en el reino eterno, porque la obra del Mesías, del ungido, lo cubre. Jesucristo, ese al que Juan el Bautista apuntará, no es nada más un Jesús del Nuevo Testamento nada más. No, Él es el que fue prometido desde el comienzo. Él es el que estaba envisionado cuando se habla del que pisoteará la cabeza de la serpiente. Él es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a los patriarcas. Él es el que será la bendición de todo el mundo. Él es. Cuando vemos el código santo, donde Dios le dice a su gente que tendrán que dedicarse y consagrarse y vivir una vida apartada y consagrada hacia el Señor, en una manera particular de adoración al Señor, es para demostrar nuestra necesidad para este Mesías. Cuando David está prometido, cuando vemos
la promesa de David, el rey que vendrá después de David. Es la venida de el rey verdadero que viene del linaje de David. Es en la proclamación de los profetas antiguos, cuando dicen que nuestras iniquidades son más, y el Señor dice: yo tendré misericordia y yo tendré justicia, y Cristo es el que traerá ambos. Es este Cristo, el nacimiento de tal Cristo que celebramos esta temporada. Es una buena meditación cada temporada, cada momento que Dios nos da. El centrar nuestra meditación en ver la suficiencia que está escrita en la palabra infalible de Dios. Hasta el día cuando Él nos llame a la casa, hasta el día que Él regrese en su segundo advento, cualquier de esos dos eventos pasen primero. Hay de acordarnos fielmente de este Cristo. Hay que pararnos, estar firmes